Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a seguir con la energía infinita. Hay muchos videos en toda la red de YouTube, bueno, y uno de ellos es parecido al que voy a hacer ahora. Vamos a encender este foco con unos imanes y vamos a ver los principios básicos de qué es lo que está pasando. Acá en este lugar son dos imanes cilíndricos, ahí se rechazan, no se pueden juntar y ahí se atraen. Bueno, tenemos este foco, como dije, dos imanes, y ahora le voy a soldar este cable acá. Y le vamos a hacer unas vueltas. 1, 2, 3, 4, 5 y la vamos a soldar al otro extremo del foco. Bueno, hay que tener un poco de paciencia porque esto es grueso el cable y cuesta calentarlo. Ahí está, ahí lo soldé. Todavía está caliente, ahí. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Le voy a poner un Sintex sobre las vueltas para evitar de que se anden moviendo. Bueno, ahí se movió una, por ese motivo le quería poner un Sintex. Ahí está. Vamos a cortar el Sintex. Bueno, está el foco, un par de vueltas soldado a un extremo y el otro extremo en el núcleo. Ahora vamos a obtener dos imanes que se atraigan. Pongo uno de este lado. Antes les voy a mostrar la tabla. Antes les muestro la tabla, que no tiene nada abajo y solamente arriba hay unos clavitos, pero el hecho de esos clavos es para no tener que pegar los imanes en la base. De todas maneras se sostiene por el campo magnético. Ahí los imanes se están atrayendo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Funciona. Energía infinita. Con un par de imanes, una bobina, hemos logrado prender un foco. Hemos generado energía infinita. Mientras duren los imanes, tenemos energía por un largo tiempo. 400 años aproximadamente dura un imán. Acá tengo otro juego de imanes, donde están dispuestos un norte y un sur en una carcasa. Esta carcasa es de un motor. Vamos a ver si funciona con estos imanes. Primero vamos a hacer una experiencia acá. Voy a tener el foco para que no se caiga. Y vamos a sacar los imanes. Inmediatamente lo sacamos, se apaga. Inmediatamente lo ponemos, se prende. Lo sacamos, lo ponemos. Espectacular. Bueno. Vamos a probar con estos imanes entonces. Es el mismo efecto que este. Acá no hay nada. Vamos a ver qué pasa con este efecto. Mejor todavía. Hay un poco de... Ahí está. Perfecto. Bueno, muy bien. Somos unos genios. Hemos fabricado energía infinita. Vamos a ver si no nos persiguen las empresas multinacionales que venden energía. Porque con este invento nosotros podemos destruir el mundo. Lo voy a dejar ahí que funcione. Total está... lo muestro. Total es energía infinita, lo vamos a dejar funcionar. A ver, lo voy a sacar. Se apaga inmediatamente. Lo voy a poner, prende inmediatamente. Es indistinto que lo deje adentro
total la energía es gratis y infinita. Ahora vamos a hacer un análisis de esto. El campo magnético está, supongamos, de izquierda a derecha, atravesando el aire. En ese momento atravesaría la bobina que está acá, esta bobina. Voy a poner un imán acá y el otro imán acá. Ahí está funcionando y lo tengo solamente en la mano, mire. Podemos llegar a crear un gran campo magnético y hacer un montón de energía sin ningún costo, simplemente con la energía o el campo que tiene un imán. Ahora vamos a hacer un estudio empírico del funcionamiento de esto. Es importante que se queden porque les voy a ir explicando paso a paso cómo funciona esto. Y entre todo vamos a sacar una conclusión. Vamos a ir al pizarrón, como siempre hago. Voy a dibujar acá un imán, que es este cilíndrico que tengo ahí. El otro está acá. Tengo que tener más precisión en el dibujo. Acá tiene un agujero. En este momento hay líneas de fuerza que no las vemos, pero están haciendo este efecto. Este es norte y este es sur. Entonces las líneas de fuerza hacen esto. El foco que yo les mostré es este. Está dentro del campo magnético y las bobinas están en este sentido. Bueno, el que entiende algo de electromagnetismo, que ahora vamos a ver en las clases posteriores, vamos a hablar mucho de electromagnetismo y lo que es corriente inducida y todo eso. En realidad acá hay un gran defecto, que las líneas de fuerza de los dos imanes están totalmente, no están perpendiculares a las bobinas, porque en realidad la bobina tendría que estar puesta en esta posición, que sea atravesada adentro. Voy a hacer otro dibujo. La bobina que yo puse está en este sentido, y la bobina que debería andar, según la teoría, es en este sentido. Bueno, vamos a volver al dibujo. Este es el foco que yo introduje dentro del campo magnético, que de norte a sur las líneas de fuerza la están atravesando en este sentido. Pero, ¿qué pasa? Si usted va a la teoría, se da cuenta que está totalmente errado esto. Porque una bobina o una espira dentro de un campo magnético da su máxima potencia cuando está en esta posición. Quiere decir que el flujo pasa por el centro, para que lo hagamos más claro. En este caso, la bobina ha ido rotando, queda cero, y cuando rota hacia el otro lado se invierte. Por eso se produce corriente alternada cuando una bobina está dentro de un campo magnético. Volvamos al principio, quiero que me lo entiendan esto. Yo estoy introduciendo una bobina, yo todo eso lo veo en los otros videos, y el que sabe algo de electromagnetismo se da cuenta que no puede funcionar esto. ¿Por qué no funciona? Porque la bobina está en una posición que no corresponde en relación al campo magnético, en la peor posición. Es como si esta bobina, en vez de pasar por adentro del campo, está puesta en este lugar, en esta forma. Me cuesta un poco explicarle, pero para que tenga el mayor efecto, la bobina tiene que ser, voy a volver a repetir, la espira tiene que estar en este sentido y el campo tiene que atravesarla por dentro. En este caso están en este otro sentido, totalmente opuesta. Si yo a esta bobina que está dentro de un campo magnético la pongo en otro sentido, como dije yo recién, en este sentido, y la voy rotando, primero así, después va girando, el efecto de la bobina cada vez es peor. El máximo se produce cuando la bobina está totalmente atravesada por la línea de fuerza, y el mínimo en este caso. O sea que
Analizando esto, si usted ve un video se da cuenta que primero el flujo magnético está atravesando la bobina en la peor condición, donde es cero. ¿Por qué? Porque si la sigo girando la bobina pasa por cero, después se invierte. Una bobina girando dentro de un campo magnético produce una corriente alternada que tiene esta forma, una vez positiva, una vez negativa. Acá en este caso, por ejemplo, es positiva. Cuando la bobina está en la misma línea del campo, la corriente es cero, no existe corriente. Y cuando supera la corriente del campo, la corriente es negativa. Si usted la hace girar la bobina dentro del campo, va a ser positivo y negativo, va a salir corriente alternada. Entonces esto está mal. Si yo lo veo directamente al video, diría esto no puede funcionar. Segundo, para que se induzca corriente tiene que haber una variación del campo. Acá el campo es continuo. Yo pongo dos imanes, se produce un campo continuo y si no hay variación no puede inducir ninguna corriente, a pesar de que está mal posición. Supongamos que la posición sea correcta y yo quiero inducir una corriente en esta bobina, tendría que hacer variar el campo, entonces sí produce corriente. Volvamos al ejemplo. El foco está metido dentro de un campo, o la bobina que alimenta el foco está metida dentro de un campo, el cual está mal puesto en relación a la mejor opción que tendría la bobina en relación al campo. Y segundo, el campo está quieto, no hay variación de flujo. Si no hay variación de flujo no puede inducir ninguna corriente. Quiere decir que esto, si usted lo ve o un técnico, se da cuenta que es algo raro. Empecemos a decirle raro. Vamos a hacer otra práctica. Para inducir una corriente, supongamos yo tengo una bobina acá. Para inducir una corriente en otra bobina, tiene que estar enfrente o encima de la bobina, como en el caso de los transformadores. En el caso de este transformador, hay una bobina encima de la otra, o enfrente, y el campo magnético haría esto. Este campo magnético, si yo le pongo corriente a esta bobina, se va a inducir sobre la otra, siempre y cuando el campo sea variable. Para eso tengo que hacer variar la corriente en una de las bobinas. Si la corriente es continua, no se produce ninguna cosa. En el caso donde los generadores tienen imanes, donde la corriente yo no la puedo variar, pero sí el imán al pasar sucesivamente por distintas bobinas produce una variación. Vamos a hacer un ejemplo ahora de un motor. Este es un motor eléctrico o un generador eléctrico. Acá yo tengo una bobina. Acá tengo otra bobina. Acá tengo otra bobina. Acá tengo otra. Acá tengo otra. Acá tengo otra. Y acá tengo otra. Puedo tener todas las bobinas que quiera. Las conecto en serie, la entrada con la salida, así, 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 así. Y voy a tener una salida y una entrada. Si yo acá pongo el imán norte, uno solo voy a hacer. Y de este lado va a estar el sur, porque el imán tiene un sur de este lado y un norte del otro. Supongamos que este es el imán. Como es un solo imán grande. No hay ningún imán que tenga un solo polo. Tiene, donde se produce un norte, se produce un sur del otro lado. Si yo giro el eje, va a haber una variación del campo magnético del imán, que es fijo, pero al girar sobre las bobinas, empieza a haber un campo variable, magnético variable, y sí produce corriente acá, sí. Siempre y cuando esto esté girando. Acá los dos imanes están fijos, el campo no varía, la bobina está en mal posición. Esto es lo mismo que si yo acá pusiera, qué sé yo, un tintero, un balde de agua, un sándwich de milanesa, cualquier cosa. No tiene ningún sentido ni ningún tipo de fundamento teórico empírico. Cuando digo empírico digo las cosas que se han probado y que usted la puede ver. Volvamos al experimento. Acá está el foco, está la bobina. Si esta bobina es capaz de generar corriente, primer motivo, tiene pocas vueltas, porque cada vuelta genera muy poquita corriente,
Y en los generadores, la cantidad de vueltas por las revoluciones va a generar corriente. Quiere decir que esto tendría que tener un campo magnético variable de una alta frecuencia. Y tendría que tener una bobina de muchas vueltas para poder encender un foco de 220 volts. Bueno, yo acá tengo un campo magnético, yo lo hago acá adentro y lo enciendo. Otra vez se prende y toda la teoría que dije pareciera que no sirve. No es que no sirve, esto es un engaño. Ahora, si ustedes se quedan hasta el final del video, se lo explico. Yo ahora le voy a mostrar un generador. Esto que ustedes ven acá, es esto que yo dibujé. Acá hay una serie de imanes y las bobinas están fijas. Cuando yo muevo el campo magnético, hago este efecto, cuando yo muevo el campo magnético, voy haciendo variar el campo magnético sobre la bobina. Fíjense en lo que produce acá. Voy a conectar un foco. Acá. Bien, esto acá y esto acá. Yo he conectado un foco en la serie de bobinas, pero está estático, el imán está pasando a través del campo magnético, pero no está haciendo ningún efecto. ¿Por qué? Porque está estático. Por esa misma razón, los dos imanes estáticos que yo les mostré no pueden generar corriente. Es muy importante que el flujo varíe. Miren lo que pasa ahora. Funciona. Claro, porque estoy haciendo variar el campo magnético al hacer pasar sucesivamente los imanes sobre la bobina. Acá, en lo que yo le mostré, el imán está quieto, no hay ningún tipo de variación. Al no haber variación, no hay corriente inducida. Al tener la bobina en mala posición, la inducción también es cero. Porque si yo en este generador pusiera la bobina perpendicular, así, en esta forma, perpendicular al imán, aunque lo haga variar, no prende. Miren. Ahora, esa energía no es gratis, no es del imán. El imán no genera ninguna energía, la estoy generando con lo que comí esta mañana, la energía de mis músculos y de mi mano, que muevo acá. Mientras más consumo energía, más pesado se me pone la rueda. En definitiva, es mi energía que la estoy transformando en energía eléctrica. Lo que hago acá es transformar la energía eléctrica, la energía mecánica o la energía muscular o la energía humana de mi músculo, al hacer de fuerza, en energía eléctrica. Esto es un transformador de energía. En el caso de la corriente inducida, le voy a mostrar un transformador que tengo acá, donde le dije que para inducir una corriente hay que hacer variar un campo magnético. Acá yo voy a poner un foco de un lado. Estoy poniendo un foco donde voy a sacar la corriente. A ver, acá lo voy a poner así sale bien en la cámara. Ya enseguida le explico cuál es la mentira del sistema, porque en realidad, lamentablemente, no hay energía gratuita ahí, ni siquiera hay energía. Estos son dos bobinas concéntricas, una dentro de la otra. El campo magnético atraviesa, es el mismo campo de las dos porque están concéntricas, y si yo pongo la corriente, no pasa nada. Miren que no pasa nada. Pero si yo lo hago variar la corriente, o sea que voy a hacer variar el campo, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo lo hago variar? Dándole pulso. Miren. Si yo lo pongo directo, no pasa nada. Se apaga, ¿ves? Porque, volvamos otra vez al sistema. Esto tendría que tener un movimiento sobre la bobina para generar corriente. Y a su vez, tendría que estar puesta en esta posición. Todo mal. Bueno. Este imán
es un imán de un motor que tiene norte y sur. Cuando voy, otra vez funciona. Pero ¿dónde está el engaño? En lo siguiente. Ahora les voy a explicar cuál es el engaño. Tiene una pila. Tiene una pila, una pequeña chapita, que la traigo con el imán. Mire, hace contacto en la carcasa del foco y prendo los LED que tiene el foco. Para que prendiera los LED yo anulé un montón, se dejé solamente 2, porque con la pila no soy capaz de prender todos los LED, y produje el engaño que hacen todos. Hay muchos videos donde hablan de imanes y ponen una bujía y ponen 2 imanes y hacen una serie de desastre técnico que solamente el que entiende la teoría se da cuenta que es imposible. Pero genera tan impresión, es tan fuerte la necesidad de tener energía libre que genera una psicosis general y creemos que todo es posible. Por eso, amigos, tengamos cuidado con los videos, que no todos son reales. Yo no me interesa tener muchos suscriptores, por supuesto que sí, pero depende de qué forma los obtengamos. Es muy importante la verdad. Si nosotros hablamos de la verdad, donde la energía, estoy dispuesto a conversar con otros inventores, a charlar, pero yo voy a tomar mis principios físicos primero y empíricos. ¿Por qué? Porque son cosas que se están dando y que ahí están funcionando, como el transformador, el generador, los principios de electromagnetismo. Yo voy a hacer un video sobre las energías libres, los errores y no errores y la posibilidad de que sí exista. Energía hay en todo el universo. Y después voy a hablar de energía libre. ¿Qué entendemos por energía libre? Porque la energía libre en realidad, la solar también es libre. Viene el sol y la sacamos. Pero la energía, habría que ver si el título sería energías gratis o baratas. Amigos, les voy a informar que vamos a hacer un curso con mayor información y un poco más, o bastante más, de fórmulas y algo más técnico para quien le interese. Por supuesto, no va a ser gratis, va a tener un costo mínimo, pero les aclaro que voy a seguir haciendo videos como estos, que van a tener casi la misma trascendencia que los otros, 0 costo, pero el que está interiorizado en aprender en una forma más técnica, más perfecta, vamos a tener un curso que es largo, de larga duración, muy bien filmado, y por supuesto va a tener un costo, pero el costo bajo, bastante bajo, que todavía sigue siendo conveniente. Les soy sincero con respecto al costo porque acá no ocultamos nada, simplemente una ganancia para la producción, la grabación, para todo. De todas formas, la idea es hacer un costo bastante accesible y no creo que tengan problema. Amigos, sin otra cosa más que decir y lamentablemente no conseguimos ninguna energía gratis, los saludo hasta la próxima, suscríbanse y un abrazo muy grande y sigamos. No se enojen.